Enfermedad como estrategia adaptativa. Theo Weber. Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a podercuántico.com. Yo soy Theo Weber, creador de la neuropsicoquinesis. Vamos a tener hoy una experiencia de conocimiento alrededor de la enfermedad como estrategia adaptativa. Vamos a tener entonces una presentación, un enfoque desde la neuropsicoquinesis. Vamos a interpretar qué es eso de las enfermedades. Entonces, sin más preámbulos, entramos en materia. Bueno, hay una motivación de base que es responder a unas preguntas que me han hecho algunos amigos en las redes sociales. Entonces me preguntan fundamentalmente qué es la neuropsicoquinesis. Han visto algunos videos relacionados y quisieran profundizar más sobre esta temática. ¿Cómo puede la neuropsicoquinesis NPK ayudar a sanar a las personas? ¿Qué es la neuroplasticidad y cómo contribuye a la sanación? Pues la neuroplasticidad es uno de los componentes, una de las columnas vertebrales de la neuropsicoquinesis. ¿Qué es modelo perceptivo de la neuropsicoquinesis? Pues prácticamente es el aporte que nosotros queremos dar en estas jornadas académicas. ¿Cuál es el origen de una enfermedad? Porque pues lo que más nos aqueja prácticamente que están abarrotados los centros de salud por una cantidad, un sinnúmero impresionante de sintomatologías, epifenómenos asociados a la salud, asociados a la enfermedad, que tienen que lidiar los diferentes gobiernos, las diferentes instituciones y que a veces no se da abasto. Entonces, ¿cuál es ese origen? ¿La neuropsicoquinesis sirve para la salud? Preguntan algunos porque prácticamente esta metodología innovadora parte de la necesidad de desarrollar la productividad en las empresas fundamentalmente y en esa capacidad del talento humano para dar todo lo que nosotros tenemos para mejorar las condiciones y las capacidades que tienen nuestras empresas de producir más y mejor en un contexto de mucha competencia. Otra pregunta está relacionada con cómo se puede implementar la NPK en la vida diaria. Entonces, la NPK, la neuropsicoquinesis, parte de las empresas, pero luego es una terapia que es universal, sirve para solucionar problemas de pareja, para solucionar problemas familiares y obviamente sirve para el tema relacionado con la salud. Entonces, va más allá de una terapia, es un marco teórico, es una propuesta, digamos, científica, es una propuesta metodológica de resolución inmediata, instantánea de problemas y por eso ha tenido tanta aceptación. Entonces, ¿cuál es el futuro de la NPK en la medicina integrativa? ¿Qué evidencia científica respalda la eficacia, la eficiencia de la NPK? ¿Cómo puedo acceder a una consulta con el doctor Theo? Bueno, eso lo vamos a ver también. ¿Es la neuropsicoquinesis una técnica para solucionar problemas o es algo más? Bueno, muy bien. Entonces sí, efectivamente es algo más y es justamente una perspectiva de vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este momento de la formación? Como para centrarnos más en esto. Entonces, mi objetivo en esta jornada, digamos, de compartir conocimientos, es cómo programar, digamos, nuestras respuestas emocionales, resignificarlas, darle un contexto nuevo a esas experiencias para facilitar la sanación. Entonces,
vamos a explorar esa terapia poderosa de la neuropsicoquinesis para mejorar nuestro bienestar. El contenido que vamos a ver está relacionado obviamente con la presentación de la neuropsicoquinesis, qué es, para qué sirve y cuál es el trasfondo, cuál es el soporte epistemológico de esta metodología. Y luego vamos a ver la enfermedad como adaptación a conflictos emocionales negativos que se han prolongado en el tiempo. Y luego vamos a ver el modelo perceptivo de la NPK. Ese es prácticamente el aporte que nosotros vamos a dar. Muy bien, la NPK o neuropsicoquinesis sirve para comprender y revertir las enfermedades a través de la conciencia, porque la conciencia es la herramienta fundamental de la neuropsicoquinesis. Entonces se podría decir que la neuropsicoquinesis es una especie de concienciología. Bueno, entonces vamos a ver la definición de la neuropsicoquinesis, NPK. Entonces es una disciplina que integra la física cuántica, ¿sí? Que ya prácticamente se volvió uno de los lugares comunes de todas las metodologías modernas holísticas. También integra las neurociencias, la psicología fundamentalmente y la filosofía como una postura frente a la vida, ¿cierto? Para promover la sanación, el bienestar, para desarrollar las competencias que nos van a catapultar a unos mejores resultados en la productividad y también para tener herramientas y estrategias que solucionen problemas fundamentales con la pareja. La información está básicamente contenida en una página web que es podercuántico.com. Bueno, entonces bienvenidos a esta experiencia del conocimiento, porque vamos a analizar cómo las enfermedades son justamente eso. Unas estrategias adaptativas que tratan precisamente de solucionar algunas situaciones, algunos afrontamientos que desafortunadamente nosotros no hemos podido gestionar desde el punto de vista emocional. Muy bien, entonces los principios fundamentales de la neuropsicoquinesis o NPK se basa en la interconexión de la naturaleza. Entonces, esa es una columna vertebral fundamental, que todo en la naturaleza está conectado. Entonces, una realidad fundamental, una realidad física, una realidad social también, una realidad biológica, ¿cierto? Y una realidad filosófica. Bueno, muy bien. Entonces, esa comprensión de que todo está conectado podría cambiar nuestro chip y podría darnos unas perspectivas del saber, del conocimiento y de la forma de interactuar de una manera totalmente diferente como nosotros lo hemos venido haciendo, y quizá los problemas que hoy tenemos se deben en parte a que no tenemos la conciencia de que todo está conectado. Tenemos un problema con una persona nos cae mal, eventualmente ocurre en nuestro trasegar por las relaciones sociales, o de pronto tenemos dificultades en nuestras relaciones de pareja, que eso sí que es algo tremendo y terrible en nuestra vida. Entonces, con nuestros hijos o con nuestro jefe inmediato, etc. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de la interconexión que tenemos con esas personas, vamos a cambiar nuestro chip, vamos a cambiar nuestras posturas, nuestra aptitud, ¿cierto? Y vamos a tener una nueva actitud con P y con C respecto a estos conflictos y respecto a estas necesidades de relacionarnos. La segunda perspectiva es la atención plena de la conciencia. Entonces, como decíamos que la neuropsicoquinesis es una especie, es una suerte de concienciología, pues vamos a especializarnos en todo el tema de la conciencia, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos un cuerpo, pero también sabemos que
emerge, ¿cierto? Hay una propiedad importante de emergencia de una nueva realidad espiritual de ese cuerpo, de ese cerebro altamente desarrollado, que es la conciencia. Entonces vamos a ver cómo esa conciencia se convierte en una columna vertebral prácticamente de la neuropsicoquinesis para poder desarrollar esa terapia, esa metodología de resolución instantánea de problemas. Y luego tenemos el principio de la neuroplasticidad, que es un componente fundamental de la neuropsicoquinesis porque hay que desarrollar precisamente todas esas transformaciones, esos cambios que necesitamos de mejora, ¿cierto? Para lograr efectivamente resolver los problemas que tenemos. Entonces los problemas y absolutamente todos los comportamientos, los pensamientos y demás que tienen los seres humanos, pues no son otra cosa que surcos neuronales que están en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros desarrollamos cambios, cuando nosotros implementamos transformaciones en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, para resolver precisamente todos los problemas relacionales que encontramos en nuestro entorno, pues obviamente que eso tiene que repercutir necesariamente en un cambio de cerebro. Entonces la conciencia a través del lenguaje es capaz de cambiar la estructura cerebral, es increíble, y ese es uno de los fundamentos y de los principios de la neuropsicoquinesis. Entonces van a existir nuevas organizaciones, nuevas formas, interconexiones a nivel neuronal que hacen posible justamente que nosotros logremos la transformación de nuestra vida. Muy bien. Entonces, así las cosas, vamos a, digamos, explorar un poco más el concepto de la interconexión, que es uno de los aspectos más importantes de la neuropsicoquinesis. Entonces, bienvenidos a explorar ese concepto que es fundamental. Entonces, vamos a iniciar diciendo que prácticamente esa interconexión es una experiencia biológica cotidiana de todos nosotros, de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes. Y entonces vamos a decir que el cerebro, el corazón y los intestinos tienen una interconexión de base. Y entonces esa interconexión, esa comunicación que está entre estas tres vísceras, ¿cierto? Entre estas tres órganos mejor, ¿cierto? Se realiza a través del sistema nervioso y a través de una comunicación bidireccional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cerebro, ¿cierto? El cerebro, que es prácticamente nuestro órgano rector, es el responsable de la lógica y del intelecto, ¿cierto? Y también tiene una mente inconsciente que prácticamente representa el 90 al 95% de todas nuestras capacidades perceptivas y de todas nuestras capacidades de análisis. Entonces tenemos otro órgano rector que está en nuestro intestino. Entonces el 90% de la serotonina del cuerpo, ¿cierto? El control de los estados de ánimo se produce en el intestino. Entonces este es un hallazgo, es una investigación supremamente importante porque prácticamente que podemos decir que la microbiota es un descubrimiento que prácticamente ha revolucionado la biología, ha revolucionado la medicina y pues obviamente va a seguir revolucionando pues más instancias del saber, del conocimiento. Y también tenemos el cerebro, el corazón, que es como un cerebro emocional, donde hay varias vías neuronales que van desde el corazón hasta el cerebro y hay más vías que comunican del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Entonces, fíjense cómo podemos ver que en nuestro cerebro hay más de 100.000 millones de neuronas. Es increíble la cantidad de células que están interconectadas y que todas esas células se conectan, otra vez la interconexión, se conectan y producen el milagro del conocimiento, el milagro de los comportamientos, el milagro de las experiencias,
de las experiencias sensoriales, de las experiencias del saber, etc. Todas 100.000 neuronas, 100.000 millones de neuronas son capaces de conectarse y cada neurona es capaz de tener 50.000 conexiones, digamos, simultáneas, de tal manera que eso es infinito, la cantidad impresionante de conexiones que pueden haber. Y tenemos el intestino, obviamente que tiene 200.000, ¿cierto? 200.000 neuronas, y de tal manera que de alguna manera podríamos decir que podemos pensar también con nuestros intestinos, ¿cierto? Pensar con nuestro intestino. Algunas personas, por ejemplo, son capaces de procesar información con los intestinos. Es impresionante cómo la ciencia ha avanzado y cómo las ciencias del comportamiento también empiezan a explorar nuevos campos y cómo se va complejizando, ¿cierto?, la manera de entender al hombre. Hay unas personas que conocen a otras y dicen, me cayó como una patada en el estómago, porque precisamente ha sentido con las vísceras. Algunas personas por eso son tan viscerales, ¿cierto? Entonces, también podemos sintonizarnos con la experiencia del corazón. El corazón tiene una carga eléctrica más grande que el propio cerebro. Entonces, hombre, no es una víscera, no es solamente un órgano que está allí palpitando para sostener nuestra circulación, es un órgano vital, sino que también es un órgano que procesa información y procesa información de carácter emocional. Entonces, ahí, digamos que ese es un insight, un descubrimiento, es una eureka fundamental para nuestra vida de ahora en adelante. Hombre, ¿qué alimentos sirven para nuestro cerebro? Y todos los alimentos que sirven para nuestro cerebro, ¿cierto? El omega 3 y demás, no es el tema de hoy, sirven también para nuestro corazón. ¿Y qué le estamos dando a nuestros intestinos para que procesen? ¿Cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y darle un tributo a Platón, que son como 300 años, 350 años antes de Cristo, que dijo que nosotros teníamos varias almas, ¿cierto? Que pensábamos con esas almas y que teníamos un alma racional que estaba en el cerebro, en nuestra cabeza, y que teníamos un alma irascible, que era el corazón, y que nosotros podíamos procesar información. Y entonces, y con el alma concupiscible, ¿cierto?, que era el alma de los intestinos y que se encontraba en el vientre, y que esa alma tenía una conexión con el hígado. Entonces todavía no sabemos suficientes cosas sobre el hígado. Va la ciencia a descubrir más sobre el hígado, porque la importancia del hígado también es vital, y le vamos a dar un tributo importante a los antiguos, a esa filosofía, a ese saber antiguo, y prácticamente estamos relacionando todo con nuestros sabios de la antigüedad, porque cuando un sabio de la antigüedad era un sabio en medicina, un sabio en filosofía, un sabio en biología, un sabio en matemáticas, en astronomía, etcétera, y en todas las ciencias del saber, porque ellos eran sabios prácticamente de un conglomerado de saberes. Hoy en día tenemos especializaciones que hacen que nosotros sepamos cada vez más de menos áreas del saber. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno que nosotros seamos tan especializados, y que a veces es importante que nosotros encontremos una interacción de saberes, como es, por ejemplo, la neuropsicoquinesis, que es la confluencia de muchos saberes para desarrollar una metodología, una terapia. Prácticamente las terapias actuales holísticas precisamente han tenido tanto éxito porque traen saberes de diferentes ámbitos del conocimiento, por ejemplo, de la psicología, de la biología, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos olvidar cómo tenemos estas tres órganos fundamentales de nuestro organismo, que son
una realidad, que están interconectados, que funcionan y que nosotros pensamos con todos esos organismos. Entonces, aquí tenemos un personaje supremamente importante para la liberación de India en 1947, que desarrolla un movimiento impresionante de no violencia como estrategia para la liberación de su pueblo, que eran colonia del Reino Unido. Entonces, él seguía su voz interior, actuaba conforme al principio de la verdad y la justicia, y lo percibía donde lo percibía, no solamente en su mente, sino que también lo percibía en el corazón. Entonces, esa fuerza, esa energía, esa fuerza de voluntad, ese poder venía del corazón, que irradiaba prácticamente a toda una nación de más de 1.000 millones de habitantes. Digamos que él fue el creador de la democracia más grande del mundo, de la India, y la liberación también de Pakistán. India y Pakistán, solamente con una poderosa idea, la poderosa idea de la liberación a través de la no violencia, y eso es a través de ensalzar valores, los valores de la paz, los valores de la defensa de la vida, los valores de la justicia, y que la verdad se va a imponer por encima de lo que sea. Entonces, sin disparar un solo tiro, es decir, sin enarbolar, digamos, las banderas de la guerra, como hoy en día la gente pretende imponer sus verdades a través de la violencia. Entonces, esta es una lección de vida que nosotros debemos incorporar el día de hoy, que no lo habíamos pensado, de cómo la verdad y la justicia se tienen que imponer, pero por la fuerza de la verdad. Jesús decía, la verdad os hará libres. Y efectivamente esta es, ¿cierto?, una demostración experimental, social, que nos lleva a pensar de que esta idea de Jesús es verdadera, que esta idea de Jesús es contundente. Este hombre, ¿cierto?, es capaz de liberar una nación sin apelar a la violencia. Apela a la resistencia civil y obviamente impone la verdad, la justicia. Y eso obviamente sale de su corazón. Porque Platón decía que en el corazón residen, digamos, esos valores altos, éticos superiores, que hacen que el ser humano sea mejor, que el ser humano sea mayor, y que esté conectado obviamente con la naturaleza. El hinduismo es una experiencia precisamente que reivindica esta conexión con el cosmos, con la naturaleza y demás. Entonces, por eso hoy aprendemos de Mahatma Gandhi, aprendemos la capacidad del corazón para procesar eso que necesitamos, esas estrategias, esas soluciones, recurrir a nuestro corazón. Ahí reside esa espiritualidad y ese deseo, digamos, de cooperar, de altruista con la humanidad. Bueno, tenemos también otro ejemplo, que es Konosuke Matsushita, que es un gran empresario japonés, un hombre humilde, es una persona que le da importancia a la humildad, independientemente del éxito alcanzado, pues es un portento, es, digamos, un ejemplo de vida, porque, bueno, por su solidaridad también con todos los trabajadores, es el creador, es el fundador de Panasonic, Sanyo, y todas esas empresas que, bueno, que estuvieron en la punta en los años 70, 80, 90, produciendo tecnofactos de sonido, tecnofactos de video, tecnofactos de tecnología supremamente avanzada, y que prácticamente invadieron el mercado de Occidente, y él es uno de los responsables, es uno de los genios. Y ante las dificultades de la posguerra,
pues desarrolló una empresa, Panasonic, que sirvió para portaestandarte, para llevar la riqueza, para llevar ingresos, soluciones de ingresos a muchos millones de familias. Entonces, esta persona nos trae hoy la enseñanza de cómo se puede pensar también y cómo pues, se puede procesar información con ese órgano del intestino. Entonces, fíjense cómo algunas cosas que no nos gustan repercuten en nuestro intestino. Entonces, bueno, son 200.000 neuronas que hay que ponerlas a funcionar y que nos ayudan a interpretar problemas, nos ayudan a solucionar situaciones. Se dice de él, ¿cierto? No es en sentido figurado, sino literal, que Matsushita, cuando tenía que resolver una situación frente a un contrato, tomar decisiones radicales respecto al crecimiento, respecto a la rentabilidad y respecto a la sostenibilidad de su organización, pues él cogía los contratos, cogía los documentos antes de tomar la decisión, se los comía literalmente y esperaba hacer digestión de esos contratos y luego tomaba las decisiones, porque si no le hacían mal esos contratos que literalmente se comía, pues era un indicador de que podía tomar una decisión favorable respecto a ellos o podía tomar una decisión contraria respecto a la digestión que tuviera. Entonces, Matsushita también hoy nos está regalando una enseñanza. Aquí tenemos a Winston Churchill, ¿cierto? Un líder ampliamente conocido por tomar decisiones muy racionales, basadas en análisis, basadas en toda digamos, metodología, en información científica. Era famoso por reunir a expertos en diferentes áreas y de una manera metódica tomar decisiones, desarrollar ideas nuevas, innovadoras para poder enfrentar en ese momento de la guerra 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, poder tomar decisiones acertadas para combatir el nazismo, para combatir el autoritarismo en el mundo de los países del eje, que en ese momento estaban representados y encabezados por Alemania, ¿cierto? Japón, Turquía e Italia de Mussolini. Entonces, tenemos a Winston Churchill que hoy en día nos dice, nosotros también tenemos que escuchar a nuestros órganos, pero también tenemos que darle alguna prelación a ese conocimiento que viene de la razón, ¿cierto? Y efectivamente todo el invento de hace más de 200 años de la ciencia es justamente el desarrollo de la razón. El desarrollo de la ciencia es un gran descubrimiento humano, ¿cierto? Nos ha catapultado a todos a mejores condiciones, a mejores capacidades, etcétera, etcétera. Entonces no podemos perder de vista eso. Ese es el aporte de Winston Churchill, el aporte de nuestro amigo Mahatma Gandhi, el aporte de nuestro amigo Matsushita, ¿cierto? Que nos muestran otras perspectivas respecto a los órganos, ¿cierto? Que son portadores de neuronas y que nos enseñan hoy que podemos procesar información con ellos, con esos órganos. Algún día la ciencia va a descubrir, ¿cierto? Va a generar nuevos insights y le va a dar, digamos, relevancia a información de que prácticamente todos los órganos y que todo nuestro cuerpo, bueno, es capaz de pensar. Algún día, vamos a recibir la noticia de que hay más órganos involucrados, de que nuestro hígado, que nuestro páncreas, que nuestros riñones también tienen capacidad de procesar, también están direccionando información a los otros órganos, ¿cierto? A la columna vertebral, están emitiendo señales a nuestro cerebro permanentemente, pero que también procesan in situ alguna información que les llega. Entonces, algún día
vamos a saber que todo nuestro cuerpo no es más que una extensión de nuestro cerebro. No solamente por el sistema nervioso, sino que todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todas nuestras células van a ser, una extensión literal de nuestro cerebro. Bueno, muy bien, entonces, muy importante en esta parte tomar, una actitud nueva, digamos, darle la oportunidad de sustituir pensamientos y concepciones que tenemos por otras nuevas. Entonces, un poquito refrescante, ¿cierto? Vamos a ver un video que habla justamente de lo que nosotros, o que amplía lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces, se trata Sincronizando mentes y corazones. Poder cuántico. ¿Alguna vez te has sentido tan conectado con alguien que parece que piensan igual? La sincronización cerebral y cardíaca es real y promueve la empatía y comprensión. La neuropsicoquinesis, NPK, utiliza esta sincronización para superar problemas internos. Un estudio de Dumas, 2010, demostró que las ondas cerebrales pueden sincronizarse durante interacciones sociales. Esto facilita la comunicación y la empatía, alineando procesos neurofisiológicos. En 2011, Chevy encontró que los niveles de cortisol se sincronizan entre parejas durante interacciones emocionales. Esto refuerza la conexión emocional y la comprensión mutua. La coherencia cardíaca, estudiada por McCarthy, 1995, muestra que las emociones positivas pueden sincronizar ritmos cardíacos. En NPK, esta sincronización fortalece el vínculo terapéutico y mejora el estado emocional del paciente. Adoptar actitudes positivas y enfocar la mirada son esenciales para la sincronización. Estos comportamientos promueven la coherencia cardíaca y la sincronización hormonal, creando un entorno terapéutico empático y efectivo. Síguenos para más y suscríbete, por favor. Bueno. Entonces, ¿cómo les pareció el video? Ustedes estamos trayendo a colación justamente una nueva perspectiva de la interconexión. Entonces, la sincronización. Entonces, existe una sincronicidad, ¿cierto?, de nuestros cerebros. Esto está descubierto, es un hecho científico que nosotros, estamos interconectados cerebralmente. En la historia, por ejemplo, se sabe que varios descubrimientos científicos se hicieron al mismo tiempo. Es decir, pareciera que existe una macroconciencia que inspira esa capacidad, esas competencias, esa dinámica, ese insight, ese descubrimiento, esos conatos especiales históricos, esos hitos donde hay una sintonía con otras mentes y, bueno, se descubren cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, se puede decir que la teoría de la evolución se descubrió casi al mismo tiempo, Darwin con otras personas más. Y bueno, hay un conflicto, Leibniz, un matemático, filósofo, descubrió el cálculo diferencial. Y también en otro lugar donde no había ninguna conexión con él, el señor Newton, Isaac Newton, descubre el cálculo infinitesimal. Entonces fue una pugna en ese momento histórico donde pues prácticamente no se sabía quién había sido el primero. Obviamente los créditos se los llevó el señor Newton, ¿cierto? Y cayó en la desgracia nuestro amigo Leibniz, precisamente porque pues no pudo demostrar, no tenía la capacidad, ¿cierto? No tenía la autoridad en esa pequeña comunidad científica de decir yo fui y estas son las razones, sino que la gente pues le dio ese descubrimiento a Newton. Bueno, muy bien. Entonces, existe sincronicidad
Y entonces nosotros estamos hablando con otras personas y todos estamos, busca el corazón teniendo una sincronicidad. Y el corazón y el cerebro busca una sincronicidad, como cuando hay dos péndulos que están, digamos, arbitrariamente colocados de una manera diferente, mientras uno va a la izquierda, el otro va a la derecha. Con el tiempo y en un momento crítico, esos dos péndulos se van a sincronizar. Ese es un hecho científico y así ocurre con la biología. La sincronicidad del cerebro con el corazón es impresionante de cómo el corazón, ¿cierto?, se sintoniza con el cerebro para tomar decisiones respecto a temas emocionales, ¿cierto?, que está prácticamente involucrado en todo. Es como una membrana que nos permea en todas las decisiones, la parte emocional. Entonces, por eso es tan importante. La sincronicidad de los corazones se ha comprobado, por ejemplo, que en un teatro donde las personas están viendo, digamos, cine o asistiendo a un espectáculo de teatro, etcétera, terminan por sincronizar su corazón. Entonces, sincronizar el ritmo cardíaco. Entonces son hallazgos importantes de la ciencia que eso tiene una repercusión, de tal manera que la interconexión no es solamente de nuestro organismo al interior de nuestro organismo biológico, sino que también se sale de ahí. Y esa es una de las realidades que quiere colocar la neuropsicoquinesis como un hecho histórico importante y que puede transformar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros descubrimos la interconexión, la vida cambia totalmente, ¿sí? Entonces, nos podemos ser más empáticos, podemos ser más solidarios, podemos ser más altruistas, podemos ser más buenos, personas buenas, podemos mejorar nuestro carácter, podemos hacer un esfuerzo por comunicarnos mejor con las demás personas, porque, bueno, prácticamente que la biología y que todo nos está diciendo y que el mundo nos está diciendo que todos somos uno, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Bueno, seguimos entonces con el tema de la interconexión de la naturaleza y obviamente llegamos a uno de los lugares comunes, que es la física cuántica, que 100 años lleva la física cuántica, para ser exacto 120 años, y que todavía no la conocemos y que todavía no la hemos incorporado y que todavía no sabemos qué hacer con ella. Afortunadamente, muchos científicos, médicos, físicos y otros han dado el paso a interpretar la física cuántica en un contexto más amplio y le han dado connotaciones espirituales. Entonces, la física cuántica, ¿cierto?, nos muestra que existe un entrelazamiento de partículas, que partículas separadas por grandes distancias, ¿cierto?, pueden estar instantáneamente conectadas. Entonces, prácticamente el universo en el plano atómico está conectado, ¿cierto? Entonces, el campo cuántico es un campo de potencialidades, pero conectado. Entonces, están en justaposiciones esas partículas y además, así como el corazón y el cerebro, entonces unas veces como que aflora la materia y otras veces aflora el cerebro, dependiendo del observador. O sea, es algo impresionante, es algo increíble, ¿cierto?, el entrelazamiento cuántico, y es uno de los fundamentos de la neuropsicoquinesis. Entonces, no podemos perder de vista esta sincronicidad, ¿cierto?, que tiene nuestro cerebro con la realidad subatómica, que es la realidad de apuño, la realidad real, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con un nuevo universo, descubrimos que nuestro chip cambie, por favor, que este mundo que nosotros percibimos con los sentidos, ese mundo no existe, es una creación, es una cualidad de la conciencia, es una creación de la conciencia para poder tener una experiencia en el mundo. Pero el verdadero mundo, la realidad, obviamente es una matriz cuántica. El mundo al que nosotros accedemos permanentemente
digamos, como observadores, realmente es cuántico. Entonces no podemos perder de vista eso, y eso nos tiene que colocar en un nivel de conciencia totalmente diferente, en un nivel de conciencia superior. Bueno, obviamente desde el punto de vista de la biología, ¿cierto? Estamos aquí conectados con la idea de los ecosistemas. Entonces parece ser que toda la naturaleza biológica de nuestro planeta Tierra, ¿cierto?, funciona como un sistema interconectado, donde cada organismo, ¿cierto?, desarrolla y cumple un papel en el escenario de ese entorno natural. Y obviamente el hombre no se sustrae, el ser humano no se puede sustraer del ecosistema. El ser humano también hace parte de él, aunque ha creado un paisaje natural, aunque se ha sustraído del paisaje natural, ¿cierto? Ya no es un cazador. Ha perdido la conexión con los ecosistemas naturales, porque ya no va a ir a pescar como lo hacía en la antigüedad, ¿cierto? Como los hombres primitivos iban, y era prácticamente un elemento más del ecosistema, ¿cierto? Y era un cazador, pero que también podía ser un cazador cazado por un diente de sable, y estaba en permanente contacto, estaba en sincronicidad, en conexión con la naturaleza. Entonces el hombre era una parte de esa naturaleza. Y entonces había conciencia, ¿cierto? Había conciencia ecológica en el hombre. Entonces, decir que el hombre iba a conquistar la naturaleza cuando él hacía parte de esa cadena alimenticia, y que él poco a poco, por su inteligencia y por el desarrollo de la ley de la complejidad, conciencia, ¿cierto?, de la que nos habla Teilhard de Chardin, científico, teólogo, ¿cierto? Va poco a poco llegando a la cúspide de esa cadena alimenticia. Hoy en día, pues, prácticamente el ser humano no le tiene miedo a nada, a excepción de los terremotos, a excepción de los volcanes, etcétera, etcétera, de ese componente natural, de esa reestructuración que tiene la Tierra como ser vivo también, porque la Tierra es un ser vivo. Es otro descubrimiento importante que nosotros tenemos que empezar, ¿cierto? Sí, cuando contaminamos, estamos teniendo una mala comunicación con nuestra casa, con una parte de lo que es la Tierra. Nosotros somos una parte de la Tierra. No podemos decir que nosotros somos los señores, los amos de este mundo y contaminarlo, porque también nos estamos contaminando a nosotros mismos, nos estamos enfermando y estamos creando condiciones de posibilidades desastrosas para la humanidad. Entonces, tomar decisiones respecto al tema ecológico, pues es lo más inteligente, y eso implica un desarrollo de la conciencia superior. Entonces, los órganos, los microorganismos, hasta los organismos y los seres superiores, como son los hombres, superiores en conciencia, ¿cierto? Solamente estamos llamados al cuidado, estamos llamados a la conservación. Entonces es un reto fundamental y es otro descubrimiento. La Tierra, ¿cierto?, es un ecosistema y nosotros hacemos parte de ese ecosistema. Tenemos que volver otra vez a la conciencia de que estamos conectados con la naturaleza como ecosistema. Bueno, muy bien, entonces tenemos otra perspectiva, que es la conciencia global. Es tomar conciencia de que existe una teoría que nos muestra, digamos, la teoría holográfica de la conciencia, y otras teorías matemáticas, teorías científicas que muestran que hay una conciencia global, que subyace una conciencia global. Entonces, que todas las mentes individuales están conectadas a un nivel profundo y fundamental. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de las interacciones físicas, interacciones orgánicas, sino que ya elevamos el concepto a la parte de la conciencia. Entonces,
Existe una red de energía e información que une a todos los seres de la naturaleza, permitiendo la comunicación. Entonces, ojo, porque decimos que la NPK, la neuropsicoquinesis, es una metodología prácticamente comunicacional, concienciología, ¿cierto? Para desarrollar, digamos, cambios, innovaciones en cambios hormonales, genéticos, cambios en nuestra vida social, en nuestra productividad, en nuestra forma de relacionarnos con nuestra pareja, en la sintonía que debemos tener en nuestras familias, etcétera. Y todos estos fenómenos sociales y todos estos fenómenos del ecosistema productivo y todos los fenómenos de los ecosistemas de la información y demás, hombre, tenemos que tener claro de que existe un nivel de interconexión de las conciencias, que existen en el mundo. Entonces, hay una influencia, por eso se dice interconexión mutua, más allá de los límites físicos. Entonces, aquí estamos hablando de la interrelación y volvemos otra vez al paradigma relacional, el paradigma de la conexión. Entonces, es una verdad de apuño, no me la he inventado yo, es una verdad científica, no es una verdad traída de los cabellos, es una verdad que se ha impuesto y es prácticamente la forma de ser de la naturaleza. Entonces, también desde la psicología tenemos al panpsiquismo, que es un descubrimiento importante que ha impactado también a la ciencia. Entonces, cada partícula posee conciencia. Entonces, bueno, está bien que todos los seres materialmente están interconectados, que todos los seres biológicos están interconectados, pero también todas las conciencias están interconectadas. Maravilloso eso. Entonces, en su conjunto, podemos crear sistemas más complejos con la conciencia. Entonces, la conciencia humana es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque es un sistema, ¿cierto? Que, es decir, viene de una evolución. Venimos de una evolución impresionante, donde somos también un conjunto de pequeñas conciencias, de pequeños órganos y demás. Entonces, tomar conciencia que el átomo y las partículas, ¿cierto?, subatómicas tienen algo de conciencia muy primitiva. Y luego esas conciencias pequeñas van formando un sistema más complejo como son las moléculas, y esas moléculas también con conciencia, o sea, con capacidad de identidad, ellas también tienen la posibilidad de formar parte de un sistema más complejo como es la célula. Las células asimismo formar parte de un sistema más complejo como son los tejidos, y luego los órganos, y luego esos órganos, ¿cierto?, como el corazón, el páncreas, los riñones, el hígado, hacen parte, y los intestinos hacen parte de un sistema más complejo como es el cuerpo humano, con el cerebro y demás. Entonces, si el cerebro, que es la materia altamente evolucionada de la naturaleza, es capaz de pensar, y de ahí emerge la conciencia, pero la conciencia colectiva de todo ese sistema complejo del cuerpo. Y entonces tenemos también el descubrimiento de las conciencias colectivas, es decir, que un conglomerado de personas, ¿cierto? En el hombre primitivo existía la tribu, y ese conglomerado social estaba interconectado, y entonces había una conciencia de la tribu, y entonces toda la tribu estaba sincronizada a buscar unos recursos, a solidarizarse para buscar alimentos, a colaborarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese sistema complejo, social, colectivo, de la conciencia colectiva, también tiene un inconsciente. Entonces, el inconsciente colectivo de Jung, ¿cierto? Así como existe una conciencia, hay una parte fundamental de la conciencia que es el inconsciente. Y así como se expresa en el individuo, el inconsciente humano, por ejemplo, también existe
en los sistemas complejos sociales un inconsciente colectivo. Entonces, de toda esa sumatoria, ¿cierto?, de individuos colectivos que tienen conciencia y que tienen inconsciente, pues emerge una supraconciencia. Entonces, es muy importante porque entonces existe en el universo una matriz energética que conecta todo el universo y que obviamente esa supraconciencia pues responde a las emociones humanas, y es un descubrimiento, es un insight poderoso que hace que nuestra vida cambie, que nuestra vida se transforme y que seamos diferentes. Entonces, ojo con eso, ¿por qué la magia? ¿Y por qué otros saberes ancestrales, cierto? ¿Y por qué la conexión con la naturaleza en las religiones primitivas? ¿Y por qué en las religiones paganas funcionaba la fe de los dioses y funcionaban los rituales y funcionaban los sacrificios y funcionaba todo ello? Porque existía una conciencia colectiva que estaba sintonizada, ¿cierto? Y esa conciencia con la fuerza, ¿cierto?, de las emociones para conectarse con el universo y lograr cumplir deseos, expiar culpas y todas este tipo de cosas. De tal manera que las religiones funcionan porque las religiones es una interconexión, ¿cierto? Una interconexión que nosotros tenemos con la naturaleza. Entonces, supremamente importante llegar, digamos, a ese conocimiento y es una forma de religarse, ¿cierto? Tomar conciencia de la trascendencia, de la supraconciencia, es un religarse con ese sistema complejo superior, ¿cierto? Llamémoslo Dios, llamémoslo espíritu superior, pero es una realidad. Y es una realidad científica y es una realidad que nos está mostrando el panpsiquismo, ¿cierto? Obviamente la neuropsicoquinesis es panpsiquista. Entonces, si por ejemplo nosotros concebimos una enfermedad, pues esa enfermedad tiene conciencia, que es un ente creado, es un ente mental, es un ente real, un ente que está cifrado pues en átomos, está cifrado en energías, está cifrado en esa matriz y que no se escapa, ¿cierto?, de esa interconexión que nosotros tenemos con ella y que nuestra conciencia es capaz, ¿cierto? Nuestra conciencia es capaz de desarrollar una comunicación con esa enfermedad, ¿cierto? Porque si estamos conectados, pues nosotros podemos comunicarnos. Y lo podemos hacer a voluntad, porque nuestra conciencia, justamente, ¿cierto?, nos permite hacerlo. Entonces, la supraconciencia, entonces, es un campo cuántico. La supraconciencia es un campo cuántico. Es volver un poco a eso. Entonces, doctor Teo, entonces podemos decir que el campo cuántico tiene conciencia. Pues claro que sí tiene conciencia. Si una partícula, si una ameba, si un virus tiene conciencia, pues entonces obviamente de lo que estamos hechos todos en su conjunto también tendría que tener una conciencia, pero obviamente que es el sustrato, es la matriz energética de la que está compuesto el universo y que es real, que es científicamente comprobable y que tiene sus propias leyes además, y que esas leyes las comparte la conciencia. La conciencia es cuántica, la conciencia no es sustraya a lo físico, la conciencia es capaz de viajar, ¿cierto? La conciencia tiene una percepción expansiva, ¿sí? Es una de las características de la conciencia, ¿cierto? Entonces, más allá de los límites sensoriales y cognitivos, el ser humano se puede comunicar con otros seres, pero también puede viajar en el tiempo, puede tener experiencias cercanas a la muerte y puede decir que salió del cuerpo y puede decir que tiene experiencias en otros lugares, en otras dimensiones. Se puede comunicar y puede percibir el comportamiento de la naturaleza
y puede tener precognición y puede curar enfermedades desde el punto de vista espiritual y un montón de cosas que puede hacer la conciencia, porque esa percepción expansiva, ¿cierto? Cuando la conciencia individual humana se conecta con la supraconciencia, es capaz de expandirse, porque es cuántica. La conciencia es cuántica. Entonces, todas las cosas están interconectadas y todas las cosas están permeadas por una realidad mayor, por una conciencia universal. Ese es el gran, digamos, el gran descubrimiento. La supraconciencia debe ser parte de nuestro sistema de creencias. Si nosotros pensamos que hay una supraconciencia, ¿cierto? Porque simplemente todos los seres que existen tienen conciencia. Si nosotros, por ejemplo, vemos un sistema complejo como una casa, o si vemos un sistema complejo como otro organismo, pues nosotros, ¿por qué no vamos a pensar de que el sistema complejo superior de toda la realidad universal podría tener conciencia y que esa conciencia puede ser una conciencia superior y que esa conciencia puede ser infinita, o es más, es infinita, y que esa conciencia no se sustrae al espacio y al tiempo, como que tampoco lo hace la conciencia humana? Entonces, eso nos lleva a dar a melodear pues los límites de la espiritualidad, de decir que es la sabiduría y la claridad, y entonces dar paso a una conciencia, digamos, intuitiva y directa, para adquirir verdades sobre la vida. Y entonces, es decir, el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, que no se estudia en ninguna universidad, sino que es una inteligencia que nos permite a nosotros tener competencias para poder descubrir todo este mundo de realidades de diferente índole y hacer, digamos, conexiones de saberes para poder encontrar una explicación más valedera de los fenómenos que existen en la naturaleza. Entonces, ojo con eso. Hay una integración, hay una armonía, hay una paz, ¿cierto?, profunda y un sentido trascendental, porque el hombre es un hombre con interés de sentido, es decir, dentro de la naturaleza, a excepción de la naturaleza, el hombre, ¿cierto?, tiene una necesidad, es un animal simbólico, tiene la necesidad de darle sentido, de darle propósito a su vida, ¿sí?, a diferencia de la naturaleza. Muy bien. Entonces, esa conciencia y esa conectividad con la supraconciencia es lo que equivale a lo que dicen algunos místicos de la antigüedad y místicos actuales de Oriente y Occidente, equivale a la iluminación. Entonces, a eso nos referimos con supraconciencia. Entonces, el panpsiquismo, ¿cierto?, pues es una teoría, pero es una realidad. El panpsiquismo la defienden pensadores como Platón, Leibniz, obviamente el gran Spinoza, y que era un gran, bueno, matemáticos y astrónomos y de todo, que era Platón, Leibniz, que era un matemático impresionante, Spinoza era un filósofo, matemático y demás, y Bertrand Russell, que es matemático y filósofo inglés. Y también físicos y cosmólogos como Eddington, ¿cierto? Eddington es nada menos que un científico, o fue el científico que a través de un desarrollo experimental descubrió que la teoría de la relatividad de Einstein era verdad. Entonces, imagínate que de ese nivel estamos hablando, es decir, de ese nivel de científicos estamos hablando, que creen en el panpsiquismo, que creen que todo tiene una conciencia. Y Tononi, que es un neurocientífico, ¿cierto?, que también ha desarrollado esa perspectiva, digamos,
de ese diseño informacional que es la conciencia y que tiene que ver con una conexión con todos los demás seres de la naturaleza. Y obviamente San Francisco de Asís, que es el que más conocemos nosotros y el que más me gusta de todos los místicos, con el que estoy más relacionado. Pero obviamente no solamente él, sino que prácticamente el estadio superior de todos los científicos cuando tiene una experiencia, un científico cuando tiene una experiencia arrobadora de supraconciencia, termina siendo un místico, de tal manera que la mística, ¿cierto? Y la ciencia, en su grado más alto de expresión, es lo mismo, ¿cierto? Porque es un insight, es un descubrimiento de pensar de que todo este universo fue planeado, de que todo está siendo monitoreado por la supraconciencia, que nosotros hacemos parte y participamos de esa función co-creadora del creador. De que ese mundo de la conciencia, ese mundo de la matriz energética informacional que es el campo cuántico, pues nosotros accedemos a él como observadores y nosotros podemos co-crear, ¿cierto? Porque es un campo de potencialidad pura. Bueno, bien, otra perspectiva, digamos, de la interconexión de la naturaleza es el holismo. Entonces, es decir, hoy en día cada vez las nuevas arquitecturas del saber tienden a ser más holísticas, una medicina holística, una psicología holística, una antropología holística, una psicología, una sociología, una física, todo más holístico, ¿cierto? Sin desconocer las realidades materiales y espirituales. Es decir, si vamos a retomar lo espiritual, no podemos olvidar lo material, ¿cierto? Bueno, entonces la perspectiva holística enfatiza más, ¿cierto? Otra vez enfatiza más el tema de que la suma de las partes, ¿cierto? Y que el todo es mayor que la suma de las partes. Digamos que la supraconciencia es mayor que la sumatoria de todos los seres materiales que existen en la naturaleza. Hombre, la unidad humana, ¿cierto?, es mayor que la sumatoria de todos sus órganos, pero todos sus órganos están interconectados y forman un sistema. Entonces, esta es la perspectiva de Bertalanffy. Bertalanffy es un biólogo que descubre la teoría de los sistemas, es decir, que todo es un sistema. Entonces, en la empresa, por ejemplo, la empresa es un sistema, la empresa necesita inputs, o sea, necesita recursos humanos, necesita recursos físicos, necesita energía, necesita información para poder procesar, ¿cierto? Con una cantidad de instancias, con una cantidad de puntos organizativos. Entonces está ahí la parte de productividad, la fábrica, etcétera, ¿cierto? Está la manufactura, pero también está la parte administrativa, que está cumpliendo una función sistémica, con la parte financiera, el manejo de la logística, pero también el manejo del marketing, el desarrollo de todos estos factores. Entonces, es un sistema y también tiene una entrega al entorno, al medio ambiente, y está interconectando con ese entorno de otras empresas y está conectando con otras instituciones como el Estado, etcétera, que también son otros sistemas, y son sistemas dentro de otros sistemas, y al final un gran sistema que es el sistema mundo, pero también ese gran sistema mundo pues está inmerso en el sistema macro, que es la Vía Láctea de nuestra galaxia, y entonces nuestra galaxia, la Vía Láctea y más allá, y más allá. Somos sistemas en subsistemas, y ese debe ser un insight, un descubrimiento en el día de hoy, de que nosotros somos una partecita y que tenemos un papel. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra vida? Descubrir cuál es el papel que nosotros estamos
desarrollando, cumpliendo en este mundo, en esta existencia. Es decir, yo soy una pieza más en este mar, ¿cierto?, de realidades. ¿Y qué me toca a mí hacer para contribuir a la perfección, a esa ley de la complejidad, ¿cierto? Porque cada día es más compleja, los organismos son más complejos y cada vez llegamos a una conciencia más elevada. Entonces, ese es mi papel para darle un sentido a mi vida. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos la sanación cuántica. Es un texto que de alguna manera recoge mucha información de estos postulados, de estas ideas fuerza que hacen parte del marco teórico de la neuropsicoquinesis. Entonces, sanación cuántica, despertando el potencial creativo interior. Entonces, las personas que digan hola en el WhatsApp, ¿cierto?, de Poder Cuántico, te envío este libro, con mucho cariño, un libro virtual. Y o en los comentarios me coloquen el correo electrónico, con mucho gusto por WhatsApp o con mucho gusto por el correo electrónico les envío este libro de sanación cuántica. Y para profundizar obviamente en estos temas, el WhatsApp es 322, para los que están fuera de Colombia, es 57 322 7469 246. Entonces, para que lo tengamos claro y vayamos sintonizados con eso. Bueno, entonces, esta es, digamos, hasta aquí dejamos entonces, y nos vamos a despedir para dejar, digamos, las inquietudes. Mañana nos encontramos en otra experiencia del conocimiento y vamos a resolver otras perspectivas, vamos a dar otros enfoques más con la naturaleza de las enfermedades. Entonces, las enfermedades, ¿qué son? Las enfermedades obviamente que son producto de la manera en que nosotros gestionamos a través de nuestra conciencia todas las situaciones problemáticas y todo ese afrontamiento que nosotros tenemos con el entorno. Entonces, nosotros necesitamos herramientas, necesitamos estrategias para poder seguir viviendo, y no hemos gestionado adecuadamente esas emociones y entonces eso deriva en una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos sintonicemos con esa perspectiva de las enfermedades. Entonces, realmente no es que existan enfermedades, sino son resultados de una mala gestión de emociones. Y en la segunda parte, mañana vamos a ver la segunda parte de este video, vamos a llegar a ese descubrimiento, a ese nuevo campo, ¿cierto?, del epifenómeno de la salud, a descubrir cómo existe un proceso, ¿cierto?, de percepción de este mundo, y ese proceso de percepción nos lleva a tener una experiencia, ¿cierto?, unos estímulos que son negativos, unos estímulos que son positivos. Los estímulos negativos tenemos que procesarlos, y esos estímulos negativos se pueden volver un trauma. Y ese trauma mal gestionado, bueno, nos lleva a afiancar, a tener en nuestra mente, en nuestros recuerdos, una cantidad de emociones negativas, una cantidad de sentimientos negativos, y esos sentimientos negativos se somatizan en nuestro cuerpo. Digamos que todo es conciencia, y después esa conciencia obviamente se vuelve esa conciencia enferma, o esa parte de la conciencia enferma se vuelve enfermedad, como una manifestación de adaptación a todos los problemas que nosotros hemos tenido. Bueno, entonces vamos a ver mañana más puntualmente el tema de las enfermedades como estrategias adaptativas, y vamos a seguir profundizando sobre los principios
de la neuropsicoquinesis. Muchas gracias. Soy Teo Weber y quiero darles los agradecimientos por acompañarme en esta experiencia del conocimiento. Muchas gracias.